Ok. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar acá. Y aunque somos un grupito pequeño, yo sé que Dios va a derramar una bendición sobre cada uno de nosotros. Y, ¿cómo se llama? Kenia, tú vas a estar traduciéndole a la hermana. Realmente no, porque yo no sé mucho finlandés, pero voy a escribir y los versículos. Y ella no sabe inglés. Ay, qué pena. Los versículos se los voy a compartir. Claro, claro. Ok, lo solo he hecho un poquito para adelante. Mira, la puerta no suena. Esto. La hermana Oriana me pidió que compartiera un tema sobre la madurez cristiana. Y siempre uso indistintamente estos dos términos, lo mismo madurez que crecimiento, porque es lo mismo. Cuando un niño nace, él es apenas diminuto, no sabe nada de la vida ni de nada, y hay que irlo entrenando para que él aprenda hasta las cosas más elementales, como por ejemplo gatear por el piso, después ponerse en pie, después salir, dar sus primeros pasitos con uno cerquita, y después ya puede caminar, finalmente correr, y después uno le va enseñando tareas tales como, mira, no dejes tus zapatos fuera del lugar, deja tu cama hecha, y después empieza a ir a la escuela y le enseñamos entonces, tienes que cumplir con tus deberes en la escuela, tienes que hacer la tarea, tienes que cepillarte los dientes, son hábitos. Y el niño va siendo entrenado y él poquito a poquito va creciendo, va madurando. Por eso esos términos indistintamente significan lo mismo. El niño va creciendo, va madurando y va a poderse enfrentar de una manera responsable a la vida. Entonces quiero llevar esto al plano espiritual, porque ¿cuántos quieren crecer? Todos queremos crecer. Y es como decir, el crecimiento es algo que ocurre de manera permanente hasta que nos vamos de este mundo. Lo normal es que maduremos, lo anormal es que no maduremos. Y por ejemplo, como ocurre también a nivel físico, hay personas que se van de este mundo, llegan a su vejez y de verdad que no han madurado como personas. Se van así un poquito, a veces uno dice, no, creció pero no maduró. Y llegan así que llegan al final de sus días sin haber madurado mucho. En el aspecto espiritual también puede ocurrir eso. Pero yo no me quiero centrar mucho en todos los detalles que tienen que ver con esta cuestión, porque entonces no tendríamos tiempo para acabar. Pero sí le quiero hablar algunas cuestiones de las que no se habla mucho. Esos aspectos de los que no se hablan son de los que a mí me gustan, son los aspectos de los cuales a mí me gusta hablar, porque yo creo que el Señor nos dejó en la Biblia para que se nos sea enseñado todo el consejo de Dios, se nos predique todo el consejo de Dios. Nosotros debemos ser aptos para vivir la vida cristiana y para enseñar también a otros, para apoderarnos de las armas espirituales que el Señor nos ha dado a diestra y a siniestra. Ya nos dio armas, pero tenemos que aprenderlas a usar en el caminar diario de una manera práctica. También hay personas que llegan con muchas ataduras al Señor, de todo eso quiero hablar un poquito, para que nosotros sepamos cómo relacionarnos con las personas que llegan al cuerpo de Cristo, llegan a formar parte del cuerpo de Cristo, para no serles de tropiezo y no ponerles una carga que ellos no puedan sobrellevar, y después nosotros mismos sin querer le espantemos y ellos se vayan decepcionados. Quisiera decirles que todo lo que yo voy a decir siempre acostumbro a respaldarlo con la Escritura, y me gusta que no sea tan formal todo. Ustedes siéntanse en casa, porque están en casa,
ustedes me invitaron, me siento también en casa. Entonces, si ustedes de repente quieren hacer una pregunta o tienen un comentario, algo que venga muy bien, pues lo podemos hacer. Pero yo quisiera, bueno, antes de entrar en el texto que tengo aquí para compartir, yo quisiera decirles algo. Durante la prédica, quisiera que ustedes estuvieran pensando en conceptos como la carne, y estuvieran pensando en conceptos como ataduras, porque no es lo mismo. Y si tienen preguntas me pueden hacer. Pero yo quisiera que hoy se fueran de aquí con esta idea clara de lo que yo les voy a exponer. A ver, ya nosotros sabemos y conocemos, y si algún día a ustedes les interesa más, yo les puedo hablar del nuevo nacimiento de una manera más profunda, y qué cosa es nacer de nuevo, y qué cosa es estar en Cristo, y acerca de la salvación, etc. Pero hoy me quiero centrar en un aspecto que tiene que ver, cuando una persona ya es salva, el aspecto práctico, porque la madurez tiene que ver mucho con el aspecto práctico, con el andar. Y dice Colosenses 2:6, de la manera que recibisteis a Cristo. ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo recibimos a Cristo nosotros? ¿De qué manera lo recibimos? ¿Por fe? ¿Por obra? ¿Cómo? Por fe. Por fe. De la manera que recibisteis a Cristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibí? ¿Por fe? Pues debo andar por fe. Es creyendo totalmente en su persona, en la obra de la cruz, en lo que nos ha legado a nosotros, que yo puedo andar. Es más, cuando nosotros miramos en Colosenses, este texto tan interesante que dice que nos despojemos del viejo y nos vistamos del nuevo, ahí se nos da una clave, como de una manera práctica, es que yo me puedo despojar del viejo hombre y andar en el nuevo. Pero antes de ir al andar, yo quiero decirle algo. Cuando una persona se convierte, automáticamente esa persona está en Cristo. Y cuando una persona se convierte, esa persona que ha sido totalmente perdonada por Dios, esa persona que ingresa a la familia de Dios, pasa a ser hijo de Dios, esa persona tiene ya una posición. Esa posición es en Cristo. El rasgo más poderoso de tu identidad y de mi identidad es que estamos en Cristo. Cuando Satanás te quiere confundir y te quiere acusar para que tú no sepas que estás en Cristo, ¿qué mentira te pone? Que tienes que hacer cosas para llegar a estar en Cristo. Y entonces cuando tú estés en Cristo es que el Padre te va a aceptar como un olor grato. Y no es así. El Padre te puso en Cristo desde mucho antes de que te enteraras, mucho antes de que yo me enterara. Él nos puso en Cristo para que todo lo que le ocurriera a Cristo nos ocurriera también a nosotros. Él murió en la cruz, el Padre nos dio muerte en la cruz. Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Él ascendió a una posición de gloria, eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. En el capítulo 2 de Efesios dice que juntamente con Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Qué significa estar sentado en los lugares celestiales? Significa que ahora tú tienes una nueva identidad y que tú, con esa nueva identidad que es en Cristo, tú militas, tú estás militando, lo veas o no, lo sepas o no, tú estás militando en una esfera que los ojos físicos no pueden ver. Estás juntamente con Cristo en una posición de autoridad sobre el mundo espiritual de lo oculto, el mundo espiritual de las tinieblas. Y eso es lo que nos da a nosotros esperanza. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Yo no puedo por mí misma ni aspirar siquiera a estar delante de la presencia de Dios.
ninguno de nosotros. Porque el Padre hace así, huele a Jesús, está en mi Hijo, huele a Jesús, huele bien. No dice, Pablo dice que vosotros sois, ¿a quién se lo dijo? Me encanta que no se lo dijo a la mejor iglesia que era Efesios, se lo dijo a la iglesia que tenía más problemas, a la iglesia de Corintio le dice, vosotros sois olor fragante. ¿Por qué si tenían tantos problemas? Porque Pablo tenía bien claro que ellos estaban en Cristo, al igual que Él está en Cristo. Dice, de ahora en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, Pablo lo que está diciendo con eso, ya yo no me miro a mí. Incluso dice algo, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Dice, no juzguemos nada antes de tiempo. O sea, lo que quiere Satanás es que tú te estés diciendo, uy, qué mala que soy, uy, que soy así, uy, que yo nunca califico delante de Dios. Pero Pablo te está diciendo, no juzgues nada antes de tiempo. Entrénate más y más en lo que tú eres en Cristo. Porque esa va a ser la clave de tu victoria contra el pecado, contra Satanás, contra la carne. Es mirarte que tú estás en Cristo, disfrutar todos los días eso. Cuando te levantes por la mañana, Señor, gracias que estoy en Cristo. Abre mis ojos espirituales, concédeme mucho tiempo, durante mucho tiempo. Yo estuve orando eso, Señor, ahí, igual que Pablo, me uno a la oración que está en Efesios 1:15 y la voy a orar ahora mismo sobre mí. Entonces, Señor, oro que tú abras mis ojos espirituales y tú me concedas espíritu de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque si yo soy en Cristo, pues yo entonces debo identificarme con Él. Miren, a mí me gusta mucho la teología práctica, porque a veces nos llenan la cabeza de que en griego esto significa arrepentimiento, metanoia, y metanoia quiere decir, y te llenan la cabeza de muchos versículos, pero después en la práctica no sabes cómo apropiarte. No es que sea malo, pero cómo apropiarte de eso que se te está diciendo. A ver, ¿cómo yo en la práctica me puedo identificar equivocadamente con lo que no soy ahora? ¿Y cómo puedo decidir, no, me apropio de mi identidad, no me voy a identificar con la mentira? Este ejemplo lo he contado otras veces, es muy dramático y alguna gente no lo puede entender, pero es verdad. Y Dios sabe que no miento. A los 10 años más o menos, por razones circunstanciales que no tengo tiempo de explicar ahora, me separé de la familia por parte de madre. O sea, todos los que vivían en otra ciudad, los antepasados de mi mamá, sus tíos, los hermanos de mi mamá, dejamos de verlos. Y yo dejé de ver a un tío de mi mamá que se llamaba, porque ya murió, René. Desde que yo tenía 10 años de edad, nunca más lo vi. Este tío de mi mamá era una persona que tenía, él nació así un poquito especial y él pasaba horas delante del espejo. Y él hacía así, se lavaba las pestañas. Y cuando él había terminado así calarse bien, él volvía otra vez. Y nosotros lo mirábamos por un huequito, mi hermano y yo, y se metía a la ducha y no se bañaba por eso, porque estaba rato, y muchas veces hasta con la camisa. Y mi hermano le decía, vamos a tirarle agua fría. Le tirábamos agua fría por la ventanita del baño y ya él estaba obligado a bañarse rápido. Y entonces él era objeto de burla en mi familia. Se llamaba René. Pero yo era una niña que tenía mucha imaginación y entonces me gustaba venir a la ducha y me demoraba allí, cogía mi juguete, conversaba con mi muñeca, la bañaba. Y entonces, cuando yo entraba a la ducha, yo me demoraba también, pero no por las causas de mi tío, ¿no? Y entonces, en mi casa, además, un poco perfeccionista, si iba a fregar,
me gustaba muy cuidadosamente. Primero tenía mi método, primero enjuagar todo, después a veces hasta poner todo así. ¿Cómo? Maternidad, fregando. Sí, pero mi hermano no. Mi hermano era rápido, así como un ciclón. Sobre todo si él quería ir a jugar. Mi mamá decía, bueno, si hacen esto, van a ir a jugar. Y mi hermano lo hacía todo rápido y le quedaba bien. Pero cuando yo intentaba hacerlo rápido como mi hermano, se me caían las cosas de la mano y todo. Y entonces no podía estar bajo ese estrés. Pero mi mamá empezó a decirme René. Y yo sufría mucho porque René era alguien que yo sabía lo que significaba René, era motivo de burlas. Entonces cuando yo entraba al baño me decía, René, apúrate. No es que me decía, te parece a René, sino René. Y René, yo no sabía como niña cuánto eso me había afectado. Pero ahora como cristiana tampoco lo sabía. Yo ya llevaba unos años trabajando en la consejería, ayudando a personas en algunos problemas, en algunas áreas. Y recuerdo que llega un día mi mamá y me dice, oye, ¿tú sabes quién murió? Digo yo, ¿quién? Me dice René. Y me entró una angustia, una tristeza muy grande. Y bueno, ella antes me había hablado de otros miembros de la familia que habían muerto. Yo ya estaba enseñando a la iglesia el que estamos en Cristo, que debemos identificarnos con Él. Y entonces yo acostumbro, y eso es algo que me ha ayudado mucho en mi vida cristiana, y te lo recomiendo que lo hagas, no pasar por arriba de mis emociones ni meterlas ahí debajo de la alfombra, sino explorarla con el Señor y dejar que el Señor ponga incluso a veces su dedo sobre mi llaga. Y entonces yo dije, Señor, cuando mi mamá se vaya, te prometo que voy a investigar contigo qué es lo que me pasa. ¿Por qué me ha afectado tanto saber que René murió? Y cuando mi mamá se va, entonces sí lloraba, pero lloraba que aquel llanto no tenía modo de parar. Y mientras me estaba bañando, le dije al Señor, Señor, esto no es normal. ¿Qué es lo que yo realmente lloro? Y muy claro a mi mente vino la respuesta, tu muerte. Porque hasta ese momento yo no sabía cuánto yo me había identificado con esa mentira. Que muy intrínsecamente, en algún lugar dentro de mi ser, yo estaba identificada con esa mentira. Y dije dentro de mí, Señor, yo renuncio a la mentira de que soy René. Era algo que mi mamá sin querer fomentó en mí. Y yo renuncio a la mentira del diablo de identificarme con ninguna otra persona que no sea Cristo Jesús y con su obra en la cruz. Miren, automáticamente se me fueron los deseos de llorar. Entonces, quiero partir de ahí para que no pienses que sabes todo sobre ti misma. El Señor, solo lo que es sobre ti misma. No, yo no sé todo sobre mí misma. Pero el Señor prometió que cuando viniera el Espíritu Santo en Juan 8, 31 y 32, dice que Juan 8, 31 y 32, una promesa del Señor que dice que cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, era una verdad. Dios me mostró la verdad de algo que pasaba dentro de mi ser, que yo me había identificado de una manera equivocada con una mentira que me dijeron siendo bien pequeña. Y así también, porque los niños todo lo creen. Los niños tienen la facultad, por eso dice el Señor que si no nos hiciéramos como niños, no veríamos el reino de los cielos. Como es un niño crédulo. Así quiere Dios que le creamos a Él. Pero a veces hay obstáculos que nos impiden que le creamos 100% a Él. Y eso afecta en nuestro andar, en la manera en que yo voy a andar, porque me estoy identificando no con quien ya soy,
sino con lo que me han dicho de mí, lo que me ha dicho la gente, lo que me han dicho cosas de mi, eventos de mi pasado, lo que me ha dicho Satanás, usando cosas en mi pasado. Y nos solemos muchas veces identificar de manera muy destructiva. Hay personas que dicen, no, yo soy malévola, hija de Dios, hijo de Dios que dicen eso, yo soy malévolo. ¿Por qué? Porque lo oyeron antes. Y yo me acuerdo en nuestro país, a veces las mamás dicen a los niños cosas así como que, por ejemplo, ay, estos diablos, no lo dicen con mala intención, pero, ay, estos diablos, ay, estos diablos, ay, estos niños míos son unos diablos, diablitos, qué sé yo. Pero eso impacta mucho al niño. Lo que le dice uno al niño. Hay palabras de vida y hay palabras de muerte. Es más, Dios creó el mundo hablando y nos dio la facultad de que nuestra palabra sea una palabra para edificación. Por eso el Señor dice acerca de nuestra boca, dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No son solamente las palabras vulgares, es una palabra corrompida, pero el niño lo cree. Entonces, ¿y qué de tal de la madre que se enoja? Aunque eso me gustaría más, o compartirlo un poquito en el círculo de las mamás, pero todo lo que se le dice a un niño, todo el niño le puede afectar de una manera muy negativa o muy positiva. Y él va a producir un impacto en el niño. Es más, hay padres que han lanzado maldiciones contra sus hijos sin saberlo. Oye, ¿por qué siempre haces así? Nunca vas a aprender a hacer eso. Como alguien que le dijo a su hija, nunca vas a aprender a cocinar. Y después su hija se hizo muy buena en la vida, se sabía hacer de todo, era una mujer muy diestra, pero no era buena en la cocina, ¿entienden? Porque son palabras que no edifican, pero que tienen mucho impacto. Entonces, amadas, ¿en qué es lo primero que tenemos que pensar? Que cuando una persona se convierte, que nace de nuevo, yo no digo una persona que está viniendo a la iglesia, hay personas que están en la iglesia, vienen a la iglesia regularmente, vienen a todas las reuniones, pero no han nacido de nuevo. Pero si una persona nació de nuevo, lo primero que tiene el Señor para esa persona, antes de que esa persona se empiece a enrolar en una actividad religiosa frenética y desenfrenada, es renovar su mente. ¿Por qué? Porque la mente, renovar la mente, verte como Dios quiere que tú te veas y ver a Dios como Él quiere que tú le veas, es la clave para el crecimiento. Hay por lo menos 3 cosas en las cuales, o 3 direcciones en las cuales renovar la mente para tener un correcto andar. Una de esas es, ¿quién es Dios? Todo lo que tiene que ver con Dios, con su Hijo, con la persona del Espíritu Santo, conocer eso. Necesito allí mucho alimento sólido. ¿Quién es? Que ese es un Padre que me ama de manera incondicional y me protege y me guarda. Pero aquí viene el problema. ¿Qué de una mujer que, por ejemplo, y a esto a lo que yo me dedico, no me dedico a decir, ay, tu suegra así, tienes que ser así, no, a ayudar a las personas a desatarse en cuestiones a las cuales han quedado atadas en su pasado. A ver, no es que Cristo no las hizo libre, porque los que se oponen al trabajo que Dios hace por medio de mí dicen, no, pero si ya Cristo ya Cristo te salvó, ya Cristo es suficiente, incluso hasta casi como que ni necesitas al cuerpo, te puede aislar, porque ya Cristo te salvó y Él es suficiente para ti. Pero en realidad eso es falta de conocimiento, porque, a ver, puede ser que una persona no haya tenido grandes problemas, pero que de una mujer que fue sometida a un abuso ritual. ¿Qué cosa es el abuso ritual? Los satanistas se reúnen y durante esa reunión,
hacen un rito donde todos los presentes, uno por uno, va violando a esa persona. Y si te tocó, te tocó. Y no solo eso, allí dentro del grupo ellos tienen criadores. Los criadores son matrimonios que se dedican a tener hijos para entregarlos en esas orgías. Y entonces imagínense usted, una mujer le dolió mucho, que dice que durante el tiempo del ritual satánico, su madre y su padre estaban presentes. Y cuando iban a tomar al varón para violarlo, la madre dijo, no, al varón no, y entregó a la niña. Entonces todos los presentes la violan, y son unos rituales horribles. ¿Eso es en Cuba? Eso a nivel mundial. Sí. Esos son rituales muy en secreto, porque lógicamente la policía persigue eso. Y ellos incluso cuando la víctima empieza a llorar, en ocasiones cogen un feto, lo matan y le dicen, ese feto murió por tu causa, y si vuelves a llorar, matamos otro feto. Entonces, ¿qué ocurre? La persona automáticamente mete sus emociones para adentro y se queda así y contrae una atadura. Esa persona después no puede llorar. Generalmente las personas abusadas durante ritos satánicos después no lloran. Son personas así. Pero no solamente que no lloran, esas personas esconden su dolor. A ver, si yo voy a vivir toda mi vida con ese dolor, puede que me vuelva loco. Entonces, ¿qué hacen? Suprimen los recuerdos. Es una atadura que contraen de parte de Satanás. Quieren de verdad suprimir todos los recuerdos, olvidar todo lo que pasó. Por eso siempre digo que perdonar no es necesariamente olvidar. La gente que tienen a veces que perdonar, pero han olvidado, son las que más trabajo les cuesta. Hay que ayudarles primero a recordar. Y eso es tarea del Espíritu Santo. Y durante ese tiempo, para que la persona pueda perdonar, lo que hacemos es orarle al Señor para que le recuerde si hay recuerdos suprimidos, para que la persona pueda perdonar. Pero ahora hay personas que recuerdan un padre abusador, un padre que le violó, etcétera, etcétera. Ahora llegan a la iglesia, nacieron de nuevo, les gustó la persona de Jesús, pero cuando van a relacionarse con el Padre Celestial, solamente oír la palabra Padre les hace sentirse muy mal. Para ellos Padre es símbolo de algo malo, de algo grotesco, ¿entienden? Entonces, una persona que llega así, lo primero, para que haya buena salud mental y para que la persona pueda caminar y andar, les decían, son por lo menos 3 cosas. Una es una imagen correcta de Dios. Y si la persona tuvo un pasado de ese tipo, muchos padres abusadores, violadores, etcétera, etcétera, maltratadores, o un padre ausente, está el ausente que abandonaron a sus hijos, los dejaron huérfanos, o ese padre está ahí en la casa, pero está ausente siempre. Entonces, el niño ese, cuando crece, se convierte. Sí, puedes ponerle todos los elementos cerca de un padre, pero quedó atado en su pasado a aquellas cosas que le sucedieron. Y cómo decir, no puede, sí, puede incluso ir a predicar al metro y decirle a la gente, ven a Cristo, que mira al Padre, recibirás el amor del Padre que te perdonará. Pero internamente dice, pero yo no siento que Dios me ama a mí, no soy lo suficientemente bueno. Entonces empiezan a trabajar como para ganarse el amor del Padre. Lo primero en lo cual Dios nos manda en Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2, que no nos conformemos a este siglo, que no actuemos como la gente del mundo, que nosotros cambiemos nuestro comportamiento, que no seamos como el mundo. Pero ¿cuál es la clave? Siempre lo dice, que dice renovando la mente. Dice que presentemos nuestros miembros a Dios, y todo eso lo podemos hacer también con referente a nosotros. Hay 2 áreas en las cuales cambiar la mente respecto a Dios
y cambiar la mente respecto a nosotros. De igual, si tú has sido abusada o maltratada, muy maltratada en tu vida pasada, primeramente por tus padres, luego por la sociedad, luego por las autoridades de todo tipo, por un esposo, ¿qué concepto tú tienes que tener de ti? Muy malo. Entonces, la otra área donde debes tener una buena salud mental y un buen conocimiento es acerca de quién tú eres en Cristo, porque si te siguen mirando de esa manera no vas a poder crecer mucho ni dar mucho fruto para el Señor. Entonces Romanos 12 nos manda a transformar la mente, a renovarse la mente. En Colosenses también se nos dice que nos renovemos en el espíritu y en la mente. Pero ¿por qué se me ocurre hablar de esto primero antes de poner el tema más profundo? Porque cuando una persona llega al Señor, lo primero es que nos centramos en el andar. ¿Cómo esta persona hace o no hace? Y le imponemos a la persona esa misma carga. No, tú tienes que hacer así, tú no puedes hacer así, tú tienes que cambiar tu manera, tú tienes que... La trampa del diablo es que nos concentremos en lo que tengo que hacer o no tengo que hacer. Pero lo que Dios quiere primeramente para que yo pueda hacer algo es que yo renueve mi mente, mi manera de pensar. Una acerca de Dios, otra acerca de mí en Cristo. Porque si es en mí misma, no, ahí no tengo ninguna esperanza. Pero de mí, de ti, en Cristo. Y lo tercero es el concepto acerca de Satanás. Satanás no es una deidad, o sea, no es Dios, un Dios malo, que unas veces tú estás más cerca de Dios bueno y otras veces más cerca del Dios malo. Eso no es verdad. Satanás fue derrotado en la cruz y tú que eras propiedad de él, el Señor te arrebató y ya no eres más tierra de él, aunque tu comportamiento todavía sea defectuoso. El comportamiento es otra cosa. Entonces, a partir de aquí yo quiero establecer una diferencia entre lo que tú eres, entre lo que yo soy, entre lo que somos ya en Cristo y el andar. El andar es el que tiene más que ver con o sea, el crecimiento, la madurez tiene que ver con el andar. Pero yo no puedo andar si primero no me identifico con la verdad, si primero no abrazo la verdad, si primero no renuevo mi mente. Porque allí en Colosenses lo dice, renovado en el espíritu de la mente, pero no solamente dice eso, dice, despojado del viejo hombre y vestidos del nuevo. O sea, antes de vestirme del nuevo me tengo que despojar del viejo. Pero en el andar, no es, porque ya el Señor nos puso en el nuevo. Pero en mi andar me sigo comportando a veces como si estuviera en el viejo. Entonces, el paso entre andar en el nuevo, o sea, despojarme del viejo, ¿quién es el viejo? Adán. Ese es el viejo. Nacimos en Adán. Despojarme de Adán y vestirme de Cristo. Ya yo estoy en Cristo. Pero ese vestirme de Él quiere decir que en mi andar yo actúe como Él. Pero hay en el medio, como dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo. La clave para vestirme del nuevo en la práctica y andar del nuevo en la práctica es renovar la mente. El pasaje que yo les invito a mirar es Hebreos 6.
Hebreos 6. ¿Lo tienen? Hebreos 6. Hebreos 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hebreos 6. ¿Eh? Hebreos 6. Sí, 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos. A ver, ¿de qué habla cuando ustedes dicen palabras como por tanto, así que? ¿De qué me habla esa palabra? Esa palabra de conexión. Cuando yo digo por tanto, así que. Por consecuencia. ¿Eh? Por consecuencia. Por consecuencia, ¿de qué? De la renovación. No, en cualquier aspecto de la vida. Si yo digo, por ejemplo, Kenia, por tanto, si ahora yo entro por la puerta y yo digo, por tanto, así que, tal cosa y tal cosa y tal cosa. Nosotros no entramos por la puerta diciendo, por tanto, así que, porque, por tanto, así que, por consecuencia, como dice Kenia, tiene que ver con algo que se ha venido hablando primero. Entonces, cada vez que veamos las cartas de Pablo, por ejemplo, Pablo nunca empieza las cartas con mandamiento. Él no dice, hagan esto y hagan lo otro. ¿No es verdad que no? Pablo, todas las cartas empiezan con doctrina, o sea, con verdades. La doctrina y la verdad es lo mismo. La verdad que nos hace libre. Tenemos que creer eso, que la verdad nos hace libre. Y Pablo siempre empieza a los santos que están en tal lugar, dice siempre la iglesia, a santos y amados en el Señor. Y empieza a dar, y todo lo que habla es doctrina. Ahí en Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Está hablando verdades desde el principio, de la verdad de lo que ocurrió en la cruz. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, y sigue ahí su discurso largo, y no hay mandamientos. Pero llega un momento de la carta que dice, por tanto, así que, o sea, por causa de esto que les estoy diciendo. Es como si el que estuviera entrenando a un hijo de un rey, le viene diciendo, mira, le da todas las explicaciones, tú fuiste escogido desde la antigüedad para este día tan magnífico que ha llegado, y a través de los ancestros, y le da todo un discurso, y después le dice, por tanto, de ahora en adelante, como acabas de asumir la corona, por tanto, de ahora en adelante, condúcete como que ya eres ahora. Ahora tú ya eres el rey. El Señor nos dice, Pablo en todas sus cartas nos dice primero todo lo que Cristo hizo, todo lo que había en el corazón del Padre y todo lo que nos legó por medio de la cruz, todo lo que nos hizo ser juntamente con Él. Por tanto, de la manera que recibiste al Señor, andate en Él. Por fe empieza a vivir eso. Pero primero me tengo que renovar con la verdad. Tengo que aprender montones de cosas. Tengo que entrenarme en esa, porque también soy no solamente hijo, también soy un soldado. Y después es que me puedo ir integrando más y más y más y más. Porque a veces le podemos hacer de tropiezo a alguien cuando llega. A nuestros propios hijos, nosotros no les mandamos a fregar la loza el día que nació. ¿No es verdad que no hacemos eso? Tiene que ir un proceso y la persona... Y alguien que llega a cualquier milicia, lo reclutan, desde el primer día no le dicen, se lo digo porque yo estudié en una escuela militar, y allí era todo
nos iban enseñando todo paulatinamente. Te enseñaban qué tú tenías que hacer cuando tú andabas de campaña y llegabas a un lugar, aunque fuera a estar allí solamente 1 hora, aunque fuera media hora. Era obligatorio, todos los soldados se tienen que quitar los zapatos para que los pies descansen, para que cojan aire, por ejemplo. No te daban así el primer día que toma un arma, no. Te tenían que enseñar qué tipo de arma es esa, cómo desarmarla para limpiarla. Tú no la puedes desarmar como quieras, tiene un orden. Lo primero que se va a sacar es esto, lo segundo esto, y ahí arriba de la mesa nos ponían todo por orden y después teníamos que ensayar eso. Ir limpiando todo, cómo se limpian los pistones de los gases, todo. Y después a la hora de armarlo, teníamos que armarlo de atrás para adelante, pero en orden también. Porque un soldado no puede perder tiempo. Y tiene que ejercitarse bien eso. Y nos hacían pruebas y teníamos que saber cómo tirar un azimut. Entonces, si empezamos por los mandamientos, le decimos a veces a alguien que está bajo opresión satánica, posiblemente venga del satanismo esa persona y también ha sido sometido al abuso ritual, y le decimos, resiste al diablo y de vosotros huirá. Mira, ahí dice, sí, pero empecé con el mandamiento, no empecé con la verdad. Tengo que empezar primero con verdades elementales para que la persona incluso llegue a creer que ella puede resistir al diablo. Porque una persona muy abusada que se mira a través de lo que le sucedió en la vida, no puede llegar así y resistir a Satanás. ¿Entiendes? Porque ni siquiera cree que tiene autoridad sobre Satanás. Lo que estoy acostumbrada a ver en los tiempos de consejería es que los que están bajo presión satánica y tienen por la noche, tienen algún ataque de las tinieblas, cogen la cobija y se tapan cabeza y todo. Y se ponen a llorar, ay Señor, por favor, líbrame. Y el ataque aumenta. ¿Por qué? Porque ellos se ven como víctimas. Ellos no saben quiénes son en Cristo. Ellos no saben cómo es que se usa de manera práctica. Con Satanás yo no tengo ni que gritarle. Yo solamente con decir, estoy en Cristo. Es el rasgo más poderoso de mi identidad. Cuando sin usar ningún otro versículo viene un pensamiento de intimidación del enemigo, ahora te voy a atacar, y yo digo, estoy en Cristo. Señor, ni siquiera hablo con Satanás. Señor, yo declaro a las tinieblas en tu presencia en esta hora que estoy en Cristo y no me pueden tocar. Porque mientras más hables con Dios, más te centras en Dios. Pero si empiezas a poner atención en las tinieblas, llega un momento que empiezas en un pleito entre las tinieblas y tú, no, yo te mando, porque, ¿y a quién estoy mandando? Mirando a yo. Estoy mirando yo, pero cuando yo digo, Padre, en tu presencia yo declaro que estoy en Cristo, y es el rasgo más poderoso en mi identidad, y Satanás no me puede tocar ni en mi espíritu, ni en mi alma, ni en mi cuerpo. Y yo decido resistir al diablo como tú me lo mandas, con la verdad. Y yo, Señor, ¿entiendes? Y empiezo a usar. Yo he auxiliado a personas moribundas y que en el último momento de su vida empiezan a tener luchas con las tinieblas. Y muchas de esas personas no llevan muchas horas de convertidos, no conocen la palabra, pero se habían metido profundamente en la brujería, por ejemplo. Y en el momento de su muerte vienen los demonios y le empiezan a reclamar y le empiezan a torturar. Entonces, ¿cómo yo he ayudado a esas personas? Muchas de ellas no pueden hablar, porque, por ejemplo, me acuerdo de un caso que atendí que tenía el cuerpo paralizado, los ojos así virados, no parecía que ni entendía, pero entendía. Pero no podía hablar. Y yo le decía, yo sé que tú oyes. Internamente, resiste a las tinieblas. ¿Qué tiempo me queda? Estaba en 44 minutos. Ok. Resiste a las tinieblas, yo le decía, ¿no? A esta persona. ¿Qué tiempo más me dan? Para los 10 minutos. 10-15 minutos más todavía. Ok, para poderles terminar la idea. Porque siempre me gusta poner algún ejemplo práctico. Porque siempre estamos a la gente
atiborrándolos de información, pero necesitan ver lo práctico del asunto. Entonces, yo le decía a la persona, mira, yo sé que tú no puedes hablar, pero me puedes oír. Ahora vas a resistir a las tinieblas, de esta manera. ¿Qué yo hacía? Ni siquiera decía, te reprendo, Satanás, nada de eso. Yo empezaba, oh Dios, tú eres mi roca, castillo mío, mi escudo, mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Dile todo eso al Señor dentro de ti. Y al rato miraba así para la pared sedado y decía, se fueron. Y me decía así, que me apretaba la mano, que sí. ¿Ves? Y cada vez que venía un ataque, la persona nuevamente, así, yo me daba cuenta y empezaba otra vez a ministrarle la verdad de la Escritura para que pudiera resistir los embates de Satanás. Las personas necesitan primero entrenamiento, pero yo quiero leerles, porque todo lo que yo digo me gusta argumentarlo con la Escritura. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Por qué es que Pablo dice por tanto? Porque en el capítulo 5, tienen que leerlo en casa porque no nos da tiempo acá, Pablo les está recriminando a los hebreos que muchos de ellos, debiendo haber sido ya maestros, tienen necesidad de que nuevamente se le dé lechita, porque no eran capaces de asimilar el alimento sólido. Pero que dice en el versículo 14 del final del capítulo 5, dice, desde el 13 dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, y a un niño no le podemos exigir que cosas de adulto. Pero el alimento sólido, el 14, es, Hebreos 5:14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, hay un entrenamiento allí, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos son los que saben discernir, este pensamiento no viene de Dios. Ese es un pensamiento que viene de las tinieblas y lo voy a renunciar. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, Hebreos 6:1, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Y cuáles son los primeros rudimentos? Miren, a nivel mundial, la iglesia se pasa la vida en los primeros rudimentos y a veces ni los enseña todo bien y no se avanza al alimento sólido. Entonces no es extraño que haya mucha gente raquítica dentro de las iglesias y que haya gente que todavía sea inmaduro. Yo le voy a decir cuál es la meta de la madurez. Vamos adelante a la perfección, dice, no echando otra vez el fundamento. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? El fundamento de arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué cosa es eso? Eso yo lo trato mucho en la consejería. Eso se le debiera ministrar a una persona desde que se convierta. Pero como hay a veces desconocimiento en esta área, no se hace. A ver, ¿qué yo hago con una persona que llegó de la práctica homosexual al Señor? ¿Qué yo hago con una persona que llegó del abuso ritual satánico y tiene diagnosticado un TPM, no tiene ningún trastorno de personalidad múltiple? Va al psiquiatra y le ponen eso. No tiene ninguna enfermedad mental, pero el psiquiatra lo trata así. Sin embargo, lo que tiene es una enfermedad espiritual. Está atado a su pasado. ¿Cómo se le trata a esa persona? Eso es lo que yo le enseño a la persona. Mira, en este punto de tu vida, bueno, aquí no tengo que escribir, pero la persona nació de... No, era así aquí. A ver, la persona nació de nuevo, está en este punto, es verdad.
pero en su mente, en sus emociones, no es porque Cristo no nos haga libres, Él nos hizo libres al momento. Pero nosotros somos los que no disfrutamos de esa libertad, porque en mi mente y a nivel emocional y a nivel de sistema de creencia, estoy atada a eventos de mi pasado. Son cadenas invisibles que no se pueden ver. Entonces hay diferencia entre la carne. Todo hijo de Dios en algún momento puede ser que decida tomar una decisión en la carne. Eso es una cosa. Pero otra cosa es una atadura. Una atadura es algo de lo cual no me puedo desligar, no me puedo desatar. Eso está dentro de los primeros rudimentos. Esas son las obras muertas. Esas son las obras muertas. Y lo que yo tengo en ese tiempo de consejería con la persona es, le hago pasar por un tiempo de arrepentimiento de obra muerta donde la persona se va a liberar. Desde que entra se lo digo, tú te vas a liberar por medio de la verdad que Dios hoy nos va a mostrar. Yo muchas veces no sé qué cosa es la clave de su problema, pero Dios sí lo sabe. Y le digo, Dios, si tú eres sincero, si de verdad abres tu corazón, si no dejas cosas allí ocultas, Dios te va a liberar. Algunos dirán, ay, pero Dios es suficiente, ¿para qué yo tengo que buscar a otro miembro del cuerpo de Cristo? A Dios le plujo. A Dios le plujo. Esto es tan profundo y tantas cosas que me están viniendo a la mente por decir, pero no voy a tener tiempo en poco tiempo, pero pudiera después darles un poquito más sobre eso. Lo que quiero dejarles con sed, que ustedes sepan que hay mucho para darles, que no es solamente hagan, no hagan, no hagan. ¿Entienden? Que eso es lo que hemos aprendido. No es que sean malos los mandamientos. Pablo hablaba de los mandamientos, pero no sin primero hablar de la doctrina y enseñar la doctrina. Y incluso le dice a los Gálatas, hijitos míos por los cuales sufro dolores, ¿cuánto tiene de vida? 8 minutos te quedan. Me quedan 8, tengo que sí o sí, porque si no eso se borra. ¿Cómo dice? Él le dice a los Gálatas, hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, más que anden, a mí lo que me interesa es que ustedes se renueven la mente con la verdad. Les vuelvo otra vez hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que Cristo sea formado en vosotros. No es que tú no seas olor fragante ya, sino que tú estás en Cristo, pero todavía no puedes andar totalmente como Él. Entonces, la Escritura dice... Bueno, yo le decía, en ese tiempo consejería, lo que hago es que la persona se quede libre de todas esas obras muertas. ¿Saben lo primero que ocurre cuando una persona se libera de eso? Que su entendimiento de la Biblia empieza a ser otro. Que la misma persona empieza a creer que es quien dice la Escritura que es. Y cuando la persona, yo le digo, mira, esto ha sido hoy una victoria, pero ahora tú tienes que en casa empezar a veces con la persona tengo varias sesiones, no es un solo día, pero como termino con ella, le digo, ahora tú en tu casa, cuando venga esa nube negra que tú no sabes ni identificarla, te apartas y pídele al Señor. Y le digo siempre a la persona, escribe hojas enteras de quién tú eres en Cristo, del amor de Dios por ti. ¿Por qué? Porque a veces la persona no sabe ni por qué está experimentando una nube negra, pero llega, abre su listado, gracias Padre, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy, y empieza a decirlo, y en la medida que va diciendo, como que una nube se va esfumando, y de repente hasta se percata, Señor, mira, es que creí esta mentira que me vino, entonces pues cambió mis emociones, renuncio a esa mentira, pero ya la persona sabe, porque tuvo un entrenamiento primero, y entonces en ese andar tiene que irse renovando la mente con el Señor más y más. ¿Por qué? Porque les quiero dejar un versículo que después ustedes le pueden mirar en casa de tarea, que esto he oído pocas prédicas sobre este versículo, y cuando las oigo muchas veces no dicen la esencia del versículo, incluso
increíblemente usan el versículo para condenar a la gente. Sin embargo, es un versículo muy liberador. Si ustedes abren en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12, no voy a esperar porque se va el tiempo del vídeo, pero se lo puedo leer. Dice, ahora vemos por espejo. Dice, ahora vemos como por espejo, oscuramente, mas entonces, cuando esté frente al Señor, le veremos cara a cara. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Casi siempre pensamos que ahí es que Dios nos conoce. Sí, Dios nos conoce, pero eso es parte de la verdad. Miren lo que dice el resto del versículo, que yo ahora miro, todos nosotros miramos ahora de manera opaca, no muy claro. Eso justo es la razón por la cual a veces pecamos. Porque miramos oscuramente quién es Dios, el amor de Dios, miramos oscuramente quién somos, nuestra importancia, nuestra seguridad, y buscamos cosas que nos den importancia, que nos den seguridad, y podemos caer en algo, pero no es porque no estemos en Cristo. Estamos en Cristo, aunque somos engañados en algunas áreas, y a veces Dios, vemos oscuramente quién es Dios y vemos oscuramente todavía quiénes somos nosotros, pero en aquel día veré cara a cara como fui conocido. ¿Cómo fui conocido? Les voy a decir cómo fui conocido. La Escritura dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo nos conoce Dios? Dice que somos como, y por favor, lo digo para los que vean luego por internet, porque estoy sacando un versículo de la Escritura que dice en 1 de Juan 4:17, que como Él es, así vamos a ser en el cielo. No. 1 de Juan 4:17 dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Él es luz, tú eres luz. Yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Él es santo, el santo de los santos vive en nosotros, por eso ustedes son santos. Cuando Pedro dice, sé santo porque Él es santo, está queriendo decir, compórtate como lo que ya eres. Pero ya eres santo porque el santo de los santos vive dentro de ti. Entonces, mediten bien ese versículo que les acabo de dar en 1 Corintios 13:12, que dice que conoceré, ¿qué es lo que tengo que conocer? Como fui conocida por Dios en Cristo Jesús. Y 2 Corintios 3:18, que dice 2 Corintios 3:18, la meta que tiene Dios para nosotros es que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿No es así? Todos sabemos eso. Pero para llegar a esa estatura tenemos que transformarnos en nuestra mente y conocer más y más quiénes somos en Cristo y apropiárnoslo más. Ese versículo, el 3:18 de 2 Corintios dice, por tanto, nosotros todos, ¿quiénes? Todos. Ahí va Kenia, ahí va Oriana, ahí van todos. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Esa transformación es en el comportamiento. Maduramos en el comportamiento, pero ya tenemos una identidad. Gloria a Dios por la obra de la cruz, por el Espíritu del Señor. Con esto sí terminamos, porque queda un minuto. Ya páralo ahí donde está el punto rojo. Allí mismo.